información. 4 en Canal 4. Buenas noches, audiencia. Hola, Daniel. Buenas noches, Néstor, ¿cómo le va? Este miércoles tenemos una agenda interesante de actualidad y con invitados que nos van a sacar algunas de las muchas dudas que nos han dejado los últimos acontecimientos. Usted decía recién, Néstor, y con mucha razón, que hay un flujo de información muy, pero muy intenso, y a veces uno no alcanza a procesarla. Por eso hoy queremos detenernos esta hora para abordar dos temas, fundamentalmente. Uno tiene que ver con un aspecto del caso Maldonado que nos parece central y que es la autopsia que se realizó sobre el cadáver de Santiago Maldonado. Y el otro, bueno, un análisis del resultado electoral. Para el primer bloque, convocamos a un experto en autopsias. No para que nos dé precisiones sobre el caso Maldonado, más allá de lo que se sabe hasta ahora, pero sí para que nos explique hasta dónde los cadáveres hablan, entre comillas, hasta dónde los cadáveres cuentan los motivos, las razones que lo llevaron a la muerte, al homicidio o a las circunstancias que la misma indique. Y ese experto, a quien le agradecemos porque siempre está muy predispuesto cuando lo invitamos, es el doctor Carlos Cornaglia. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias por venir. Vos me decías, cuando... Néstor, si me permite, Carlos, 2 minutitos nada más que tenemos del juez de la causa, el juez Lieral, cuando sale del momento en el que terminan la autopsia y da 2 o 3 precisiones que me parece que nos van a dar pie para charlar con Carlos, ¿no? Así que, si lo tenemos, Luciano, el juez de la causa, cuando salía del momento en el que había terminado de hacerle la autopsia al cadáver que finalmente se supo que era de Santiago Maldonado. Podemos conversar con él. Sí, ahí lo vemos. Bueno, buenas noches. Bueno, si me deja, está bien. Bueno, buenas noches para todos. Hoy ha sido una jornada muy larga en un trabajo que se ha iniciado. Espere. Miren, voy a tratar de hacer lo posible porque yo sé. Esperen un segundo. Reitero, buenas noches deme el micrófono, yo se lo tengo. Bueno, buenas noches para todos. Y hoy tuvimos una jornada muy larga de trabajo en el marco de la investigación que se sigue por la averiguación de un delito grave. Hoy se ha realizado una pericia importante, es una medida de prueba científica en donde he participado y he estado conducida por el cuerpo médico forense. Han participado más de 55 personas en la sala, 30 personas fuera de la sala trabajando. Entre esas 55 personas en la sala hubo veedores y peritos de parte. Y en esa tarea pericial, inicialmente era determinar la identidad de la persona cuyo cuerpo ha sido examinado, y como ustedes saben, ya es de público conocimiento, se ha determinado que esa persona es Santiago Maldonado. Esa persona fue reconocida por sus familiares, que en ese momento estaban reunidos conmigo porque habían sido convocados para hablar, en donde se les explicó la operación pericial que se estaba realizando y se les explicó sobre todo el derecho a la verdad que ellos tienen, respetando también el dolor que padecen en este momento. Y bueno, fueron invitados en momentos en que hubo oportunidad para hacer un reconocimiento de su cuerpo. Y efectivamente, como ya sé que lo han dicho, fue reconocido.
y además fue determinada también su identidad por los rastros papilares que se pudieron obtener. Bueno, Carlos, cuando hablamos sobre la posibilidad de que nos acompañaras esta noche, me decías que no solamente el cuerpo habla, sino también el entorno en donde encontraron el cuerpo nos puede decir muchas cosas. Claro, porque la verdadera autopsia comienza en el lugar del hecho. O sea que No en la mesa de... una de aclaración anatomía patológica. a priori, si vos, bueno, no sé si alguien lo podía haber sabido, pero a priori yo, cuando me dicen autopsia, pienso en un cadáver instalado en un gabinete. Bien. Se llama levé du corps o levantamiento del cadáver, pero no es levantamiento del cuerpo, es levantamiento de la escena donde aparece el cuerpo. Y ustedes observen que el juez federal no hizo nada hasta que no llegara el equipo de antropología forense, para cumplir precisamente con uno de la metodología del protocolo de Minnesota. Eso es algo que es, el primer punto del protocolo es que tiene los mismos que van a autopsiar el cadáver, tienen que estar presentes en el lugar del hecho. Además, por supuesto, relevar todos los datos fotográficamente, ilustrarlos con filmaciones y labrar un acta que firmen todos los que están presentes. Incluso con banda sonora, con decir, se deja constancia del audio, lo que conversan, lo que dicen en el curso. 20 horas de filmación la autopsia en la morgue judicial con audio. Cuando se filmaron los momentos de autopsia del ex fiscal Nisman, la filmación no tenía audio, por ejemplo. Vos lo que nos señalás, uno de los datos, ¿no? Lo que nos señalás, claro, nos lleva a comparar rápidamente las diferentes conductas de quienes condujeron la investigación. En el caso Sin Nisman, duda. donde vimos filmaciones, una cantidad impresionante de gente metiéndose, Hemos entrando, visto, saliendo claro, del lugar de la escena del crimen. Aquí, desde tu punto de vista, todo ese operativo fue claro y transparente. Levantaron todo previo la filmación y el registro fotográfico, envolvieron sus manos con bolsas, lo llevaron, lo transportaron o lo colocaron en una bolsa con cierre hermético para resguardar cualquier cosa de las prendas o de las manos que se puedan caer en el traslado. No lo tocaron en la morgue de Esquel de Esquel, creo. De Esquel, sí. Y así como estaba lo trasladaron. Y hicieron una cadena de vigilancia también. Por supuesto. ¿Tomaron muestras del agua? Fundamental son las muestras de agua porque esto tiene que ver después cuando hablemos el tema de el plancton y el hallazgo de microorganismos en el hígado y en el corazón, si coinciden con los que están ahí en el agua. Claro. Entonces, el análisis del agua, el análisis del suelo y el análisis de los insectos, entomología forense, son fundamentales después para correlacionar el lugar del hecho donde se levantó el cadáver con lo que puede tener el cadáver. Claro, y entonces descartar la posibilidad que lo hayan implantado. Era que Maldonado no había... Que lo implantaron. Que lo implantaron. Ahí está, eso claro. Eso se va a saber. Si aparece un insecto que no es de la zona y es de otro lado y el estudio demuestra, entonces empiezan a surgir sospechas. Hay también un respeto minucioso con la ropa, ¿no es cierto? Creo sí. Que, fundamental, la ropa incluso le ha jugado en contra en el supuesto caso que haya muerto ahogado, porque estaba muy abrigado. 31 kilos dice que tenía. Y claro, y eso indudablemente lo ha sumergido al fondo, no sabiendo nadar, no sabiendo, o sea, son todos datos que después se van correlacionando con los otros datos encontrados y permiten identificar el mecanismo, no la causa, sino el mecanismo de la muerte. Ahí el juez hablaba de la presencia en el momento
de la autopsia en el gabinete ya en Buenos Aires, de 55 personas. 30 personas estaban en el recinto donde el decano del Cuerpo Médico Forense de la Corte estaba realizando el procedimiento, y había 20 afuera mirando. Además, se porque estaba filmada en vivo. se registraron 700 fotografías y más de 20 horas de filmación con 2 cámaras, una fija y otra móvil, con audio. Entonces, una cosa más prolija, y tanto es así que los peritos todos firmaron el acta coincidiendo, menos en una cosa, en la cachiporra o en eso que tenía en la mano. Algunos dijeron que podía haber sido plantada en la mano y otros no, que la tenía colgando de la muñeca porque estaba oxidada, lo cual demostraba que había estado sumergida en el agua. Pero salvo ese detalle, que habrá que ver cómo después se dilucida la verdad, los otros peritos firmaron absolutamente sin discrepancia lo que hasta ese momento se había... Hasta donde ha trascendido, ¿no es cierto? El análisis el análisis del cuerpo fue externo, todavía no se ingresó al análisis de las vísceras, de los huesos. Claro, es una parte fundamental de la autopsia. La autopsia empieza por las señas particulares, la identificación, describiendo la ropa. Después sigue por el examen traumatológico externo. Tiene que de la punta del pelo, pues tiene que ser sistemático, ordenado, de la punta del pelo de la cabeza hasta la uña de los pies, ir describiendo todas las posibles lesiones que pueda haber. En este caso no han encontrado ninguna, ni siquiera las lesiones de arrastre que a veces se producen en los cadáveres ahogados por el arrastre de la corriente del río. Así que muy probablemente haya estado sin moverse. Estamos hablando de que estaba más o menos el cuerpo a unos 110 metros, según he leído, de donde se consideraba el lugar que le llamaban el punto cero, donde habían visto a Maldonado cruzando, entrando al río, el río Neuquén. 110 metros en un río que va serpenteando, es prácticamente en el mismo lugar donde Carlos, a él lo vieron por última vez. Una autopsia realizada científicamente y con toda la corrección con la que aparentemente se viene realizando esta, ¿tiene niveles de precisión en cuanto a los datos que se obtengan como para determinar el momento de la muerte? La data de la muerte es una de las cosas más difíciles, pero dentro de las 3 certezas que ha logrado este primer examen o preliminar examen, la identificación, la ausencia de lesiones externas y una data mayor de 60 días sumergido en el agua, estarían coincidiendo, claro, con el periodo de desaparición que comenzó el 1 de agosto. Para llegar a un nivel de certeza, entonces hay suman datos científicos con datos contextuales. Porque hay que tener en cuenta, además, y eso lo va a resolver un poco la parte de la pericia hidrológica que se haga sobre el agua y la temperatura ambiente, porque indudablemente en medio de agosto debe haber estado bastante fría el agua, alrededor de 4 grados centígrados, lo que es muy frío para el cuerpo humano que tiene 37 grados de temperatura, ¿no es cierto? Entonces el frío retarda la putrefacción, y al retardar la putrefacción el cadáver sigue sumergido y evidentemente se retrasan todos los fenómenos. Se retrasan pero no se paralizan. No, evidentemente, pero se retrasan. Acá aparentemente... Eso puede haber demorado que aparezca flotando. Eso estaría demostrando de que el proceso sería superior a 60 días de sumersión en el agua. Indudablemente es una cercanía, Carlos, pero va a ser muy difícil precisarlo así con exactitud. Perdón, quisiera volver un poquito atrás en esta cronología. ¿No es cierto? Vos decías que, recién te escuchaba que decías que uno de los elementos que se utilizó para
dar la certeza y la identidad fueron las huellas papilares. En el conocimiento, o lo que uno cree es el conocimiento vulgar, piensa que después de haber estado tanto tiempo en el agua, Claro. ya no quedarían. Pero vos me decías que La piel se ha macerado, se llama piel anserina, porque parece esa piel que reviste a los patos, los gansos, las extremidades, pero ha permitido con exactitud identificar a la víctima. Y esta tarde le han entregado al juez el ADN confirmatorio también de la identidad. Quiere decir que no solo por la ropa, no solo por los tatuajes, no solo por la papiloscopía, sino también, o dactiloscopía, sino también con el ADN se cierra el círculo donde no hay ninguna duda de la identidad de... Carlos, cadáver. perdón eso, Sí, ¿no? sí. La autopsia permite determinar, por ejemplo, si hay un golpe, si hay un disparo, si hay algún hematoma en alguna parte del cuerpo, por ejemplo, cuando a una persona la sumergen y la mantienen sumergida. Ese tipo de lesiones, ¿se conservan en el cuerpo así durante tanto tiempo y eventualmente en el agua? Las lesiones externas, que sabemos que no las hay, como un disparo de arma de fuego, un elemento contundente o un arma blanca, se ven perfectamente en un cadáver como este, que está conservado por el frío del agua cuando estuvo sumergido tanto tiempo. Después está el examen interno, de lo cual no conocemos nada. Ellos han hecho, al abrir Claro. primero cráneo, después el tórax, después el abdomen, han hecho el examen de las principales cavidades y el cuello, y ahí no sabemos lo que puede haber resultado, pero todo indica que tampoco hubo lesiones traumáticas. ¿Y qué puede surgir de ese análisis de esas partes que vos señalabas y que están en proceso y todavía no se conocen? Ahí está la parte macroscópica de pulmones, riñones, hígado y vaso, que pueden estar indicando ya parámetros de sumersión. Después está el estudio histopatológico. Sacan trozos de esos órganos y lo estudian en el microscopio. Después está la investigación toxicológica. Hay que sacar como de 9 a 12 órganos. Cerebro, si todavía queda algo, músculos, hígado, vaso, intestino, riñones, y ahí buscar toxicológicamente Claro. todos los tóxicos, ¿no es cierto? No como se hizo con Nisman. de este tema, ¿no es cierto? Vos me hablabas del plancton. ¿Qué Claro. es el plancton y qué variedades hay de plancton? El plancton son micropartículas que viven en el agua de los ríos, de los mares, y que pueden ser de origen vegetal, algas, de origen animal, pequeños bichitos microscópicos, amebas, paramecios, pedazos o trozos de cuerpo de insectos que flotan en el agua, y después está el carbonato de calcio, el sílice, la arcilla, restos de arena que constituyen el geoplancton. Así que tenemos el fitoplancton, que también se llama diatomea, que son las algas, el zooplancton, que son los animalitos microscópicos, y el geoplancton, que es... Y eso es lo que los Esos van a buscar. llegan al pulmón con el agua y pasan la barrera pulmonar y se incorporan al capilar sanguíneo, llegan al corazón, y el corazón todavía latiendo, por eso estamos hablando, mirá el valor que tiene esta prueba, lo manda para todos los órganos. Entonces, pero fundamentalmente donde se busca en el hígado y en la médula ósea de los huesos. ese largos. plancton tiene que coincidir. No hay posibilidad que llegue ese plancton a la médula ósea si no hubiese habido circulación y no hubiese habido latido cardíaco. Y tiene que coincidir con el mismo Claro. plancton del agua donde se retiró el Carlos, ¿nos cadáver. trajiste Vamos a ver, algunas porque ahí placas puede para ser. que así ilustramos Claro. esta charla? Por que favor, la primera, simplemente para recordar lo que es
el aparato respiratorio, ¿no es cierto? La laringe, la tráquea, está un poquito baja. Bueno, ese es el tubo aéreo que va la próxima, que dirige la próxima el aire a los pulmones, y en los pulmones existen unos sacos como dedos de guantes Sí. que se llaman los alvéolos, donde se hace, ahí está, el intercambio gaseoso en el sector izquierdo, que es color azul, llega a la vena con anhídrido carbónico y sale, después de haber hecho el intercambio con el oxígeno, en el sector de la derecha, llevando ya la sangre oxigenada. Ese es el momento en que las diatomeas pasan a la sangre oxigenada y van al corazón. Aunque el lapso de tiempo, digamos, de sobrevida entre el hundimiento y el paro cardíaco sea breve, ese proceso... Sí, estamos hablando en agua dulce, como podría ser este caso, en un río, alrededor de 2 a 4 minutos, y en el agua salada del mar un poquito más. Bien. Pero alcanza para que eso se produzca. La próxima. Vamos a ver otra donde, qué lástima que está tan abajo. Ahí está. ¿Ve? Ahí está el intercambio, está saliendo con la flecha hacia la derecha el anhídrido carbónico y está entrando hacia la izquierda en el capilar pulmonar el oxígeno. Ese cambio, esa entrada, la hace la diatomea, es llevada a la cavidad izquierda del corazón y el corazón la distribuye por todos los órganos, cerebro, riñones, ¿Son vasos. estudios muy complejos estos o están al acceso Y de para, cualquiera? no, bueno, en la morgue judicial o en la morgue de Córdoba, en los grandes centros urbanos, estos estudios tienen una certeza... A nivel de certeza sí, alto. Muy, muy alto. Hay una placa más, hay un par de placas más, pongámosla. Sí, podemos Ahí verlo. está. Miren, este es el pulmón de un ahogado. Ustedes lo van a ver inflado, hinchado, edematizado, con muchas manchas, se llaman manchas de Paltov. Son manchas de un color rosado. Usted lo aprieta, es como una esponja el pulmón, que crepita, llena de agua. Ese es el típico... Es el la típico típica pulmón víscera. ahogado. Por favor, páseme la otra. Ahí Esa va. es la tráquea abierta. Fíjese, todo eso blanco es espuma, porque el agua, al mezclarse con el aire, genera esa espuma blanca que se llama hongo de espuma, típica de los ahogados. Y la última, ahí tenemos diatomea, ¿ves? Arriba fitoplancton y abajo el zooplancton. Así se ven esos bichitos, El microscopio. esos bichitos en el microscopio, extraídos fundamentalmente del hígado y de la médula ósea. Es imposible que llegue a través de otro mecanismo de otra vía. que No no se puede sea, implantar eso. que no sea, sobre todo la médula ósea. Si Por la, eso, si la persona hubiese caído al agua o tirada al agua muerta, no tiene estos restos. No, si puede tenerlo en el pulmón, eventualmente en la cavidad izquierda, pero nunca en la médula ósea, nunca. Es No, no, concluyente. Es bastante concluyente de que cuando estaba, o lo arrojaron o estaba o cruzaba el río estaba con vida, y cuando se hundió estaba con vida. Ahora, si eso no ocurre, pueden considerarse otras especulaciones, que por ejemplo la especulación de la hidrocución o del shock, del shock de frío, ¿no es cierto?, que produce una parálisis y por vía refleja un paro cardíaco y el Antes corazón de que- se para antes de que se hunda. Antes de que se hunda. Entonces vos extraes el cadáver y no encontrás ninguna de estas cosas. Claro. Pero eso no es este caso, porque acá aparentemente caminó, se desplazó, intentó. Bueno, la muerte por sumersión tiene tres periodos. Hay un periodo donde con gran estrés el sujeto para la respiración y se hunde, Sí. y para la respiración para que no entre agua. Se va juntando anhídrido carbónico que estimula el centro respiratorio que está en el bulbo, y el centro respiratorio manda la orden, yo quiero respirar, Claro. acá hace falta oxígeno. Ahí abre la boca
y se empieza a inundar. Ese periodo previo de lucidez dura alrededor de 1 o 2 minutos. Después sobreviene un periodo de comatoso, de estupor, donde se pierde la conciencia, se llama un periodo de inconsciencia, y ahí se producen 3, 4, 5 oleadas de ingreso de agua al estómago, a los intestinos y al pulmón, se vuelve a hundir y prácticamente estamos llegando al final donde se produce el paro cardíaco y la muerte. Entonces todo esto dura entre 2 y 4 minutos, y en el agua salada un poquito más. Algunos dicen que puede llegar hasta 8 minutos en el agua salada. Antes de que se produzca el paro cardíaco. Antes de la muerte. El shock. Antes. Carlos, interesantísimo, te agradecemos muchísimo este contacto. Hemos charlado un buen rato y la verdad que nos has ilustrado de una manera impresionante. ¿No es cierto? Si es posible, cuando dentro de 10, 15 o 20 días sepamos algo más respecto Claro, sería muy lindo volvamos seguir el caso. Volvamos otra vez a juntarnos, ¿no es cierto?, para ir teniendo una información didáctica, ¿no es cierto?, de qué es realmente lo que van claro, qué es lo que va sucediendo, y a repercusiones. partir de allí una intervención suya, Néstor, respecto de si hubo homicidio aquí o no de alguna naturaleza, porque si la persona se introduce al agua perseguida por los gendarmes y como producto de esa persecución se produce la muerte de Maldonado, si estamos ahí en presencia de algún tipo penal o algún homicidio que pueda ser considerado culposo o alguna cosita así que plantea un tema interesante, ¿no? Es muy difícil porque en este caso, no habiendo lesiones, porque yo puedo ir en una lancha, en un bote y empujarlo al otro al agua y se ahoga y es un homicidio, pero ¿cómo se prueba si no hay lesiones? Hubo un movimiento para empujarlo que no dejó. Es interesante también el tema. Se va a plantear. Néstor ya está registrando. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Nos volvemos a encontrar cuando esté ustedes ese rato dispongan. y también con una mirada del derecho penal de esta cuestión, ¿no? Ahora vamos a buscar una pausa. Cuando volvamos, vamos a analizar el resultado electoral, lo que significa en términos políticos para el gobierno de Cambiemos, para el gobierno de Mauricio Macri, lo que significa políticamente en la provincia, el resultado, la victoria amplia que obtuvo Cambiemos y los resultados también de la ciudad, puestos bajo la lupa de dos amigos que se dedican a hacer este tipo de análisis y estudios también de encuestas y de focus group al respecto, así que son opiniones con las que nos gusta contar al regreso de la pausa. Que no te obliguen a comprar de más. Tu derecho es solo llevar un producto al mejor precio. El Hiper. Apostando a un comercio justo. Hipermercado Anselmi. En Mutual Árabe creemos en el crecimiento constante. Por eso nuestros asociados hoy cuentan con nuevos servicios en los consultorios externos de Mutual Árabe: pediatría, odontología, psicología, fonoaudiología y nutrición. Asociate y vení a disfrutarlos en Irigoyen, esquina Larrea. Mutual Árabe. Nuestro objetivo es verte crecer. Mira, Pato, está extraordinario. Sí, realmente, es de otro planeta. Y salen todos los premios, ¿eh? Acá hay pato encerrado, compañero. Cosa de no creer, ¿no? Hasta el pato, vale. 16 de diciembre, sorteo final de la gran promoción regional.
9 automóviles, 9 millones de pesos en premios en efectivo, 3 departamentos, espectaculares fuegos artificiales y el exclusivo show de Luciano Pereira. La gran promoción regional es de otro planeta. María nunca pudo llevar a su hija a la plaza. Le sacó el casco porque le daba calor. No te quedes en el camino. En San Francisco elegimos cuidarnos. En San Francisco hacemos. El intendente Ignacio García Aresca recorrió el complejo de 2 hectáreas donado por la municipalidad, donde se construyen las 432 viviendas correspondientes al Plan Procrear. Hoy, 232 viviendas cuentan con un avance del 85%, mientras que en las viviendas restantes el avance de obra es del 30%. En poco tiempo, muchos sanfrancisqueños cumplirán el sueño de tener su casa propia. En San Francisco hacemos. Municipalidad de San Francisco. Gestión Ignacio García Aresca, intendente. Mucha fiesta. Santorini Egresados te propone la exigente moda que querés ver. Todo lo último con mucho estilo. Santorini, indumentaria oficial del jugador de la noche. 25 de mayo. Vulcano, equipos y accesorios para lubricación, equipamiento especializado para el mantenimiento automotor, ideales para estaciones de servicio, concesionarios de vehículos y lubricentros. Además, una línea exclusiva de productos para el agro. Vulcano, desde hace más de 30 años, apostando a la industria de San Francisco. www.vulcanolubricación.com. Bueno, estamos con otro de los temas que nos gustan a nosotros. Nos gustan. A nuestros invitados también les gusta. Sí, señor, se dedican a eso de paso. Así que nos acompañan para analizar el resultado electoral el licenciado Mauricio Melano y Jorge Borgognoni, que siempre también, al igual que Carlos Cornaglia, responden a nuestra invitación. Son muy generosos con nosotros. Así que el resultado electoral está. Tiene una implicancia nacional, tiene implicancias provinciales, tiene implicancias locales en San Francisco, también en Frontera, que nosotros lo consideramos local. Así que yo empezaría planteándoles, amigos, los principales significados políticos para el gobierno de Mauricio Macri del resultado del domingo. Bien, en principio a nivel nacional creo que el gobierno de Mauricio Macri ha logrado conquistas electorales que otrora eran impensadas, ¿no? Si uno hace un recorrido por el mapa a lo largo y a lo ancho, hay provincias del norte, entiéndase Corrientes, el Chaco, que históricamente y que hoy hasta medidos hace 15, 20 días previo a las elecciones, vos podías preguntar tranquilamente cuál era el mejor presidente que tuvo Chaco o que tuvo Corrientes o cuál es el mejor gobernador que tuvo y automáticamente se referenciaban con el kirchnerismo y los resultados electorales son totalmente otros. Si una mano negra o una cuestión de qué, no, hay una explicación de que había una ola de cambio importante también que estaba asociada a esa variable, ¿no? Cuando uno identificaba el clima electoral, diciendo la verdad que estamos con ganas de cambiar, pero no ya un cambiemos, ¿no? Era el tema de cambiar de signo y cambiar de conducción y de darle una chance, una oportunidad. Yo haría, perdón, ¿no es cierto? Tiraría este bocadillo. Mientras presentábamos estos dos bloques, ¿no es cierto? Escuché algún comentario, yo así, al pasar, que creo que merece que nos detengamos un minuto. La gente no visualiza que ganó
Baldassi o que ganó Cambiemos. Es decir, los candidatos se han opacado. Es decir, esto realmente fue una elección nacionalizada. Es decir, bien, puntualmente en el caso Córdoba, te estás refiriendo, Néstor, me parece que eso va de la mano con dos paradojas que a mí me parece que sucedieron en esta elección puntualmente en la provincia de Córdoba. La primera paradoja tiene que ver con efectivamente eso. Hay de alguna manera una resignificación desde mi punto de vista de lo que es el voto ideológico o el voto a los espacios o sectores políticos que en las últimas elecciones de cualquier tipo de candidatura no venía dándose. O sea, el espaldarazo que tiene Macri en Córdoba trasciende el liderazgo político del candidato que enarbolaba o encabezaba la boleta, en este caso Baldassi. Anteriormente hablábamos de la preponderancia de los personalismos políticos, más que los espacios o las fuerzas políticas. Bueno, me permito acotarte, ¿no es cierto? En Santa Fe, el candidato que dio vuelta al resultado de las PASO es un desconocido. Es decir, no es un hombre, es un universitario que ahora está desembarcando en la política. Es decir, no es el intendente de Santa Fe que va de candidato a diputado nacional. Claro, a ver si te sigo bien, Mauricio. Nosotros veníamos diciendo en nuestro análisis en general que las ideologías se iban disipando, que la política se iba disipando y que ganaban espacio las figuras, las personas, los candidatos. Esto se revirtió en esta elección. Al menos en esta elección, desde mi punto de vista, se resignifica. No quiere decir que esto cambie la tendencia hacia adelante. A lo mejor es un hecho puntual. Un hecho puntual que se da en este escenario. Y sin desmerecer, obviamente, el mérito que Baldassi tiene en toda la elección como candidato. Sí. Pero me parece que logró trascender. El apoyo que logra Macri en esta elección fue un respaldo a Macri en sí mismo, más allá de un apoyo a Baldassi. Yo recuerdo en el periodo preelectoral, ¿no es cierto?, que hablaban reflexionaban algunos comentaristas sobre el conocimiento que realmente tenía la gente de lo que se elegía, que alguna vecina de Buenos Aires, de la capital, le dice: yo voy a votar por Cristina. Es decir, el candidato que estaba, Filmus, ¿no es cierto?, para ella era irrelevante. Es decir, ella lo iba a votar a Filmus porque era el candidato de Cristina. Es decir, estaba votando, la elección se nacionalizó, creería que la mayoría de los distritos. Sí. Y no solo se nacionalizó por la elección en sí, sino también si vos eso lo acompañás de una cantidad de elementos, entiéndase, de discurso, de estrategias comunicacionales, ¿sí?, de agenda pública de discusión, y te pones a discutir cuestiones que tienen que ver no solo desde lo nacional, sino no solo desde lo provincial para lo nacional, sino también desde lo nacional para lo provincial, y obviamente que todos los esfuerzos que puedan hacer los localismos van a quedar disminuidos, porque también tiene que ver con el tipo de consumo de medios y consumo de información, el cómo el ciudadano también trasciende en esa vida común y cotidiana, que cuando... Ese resultado no fue azaroso, fue buscado. Claro, coincide, responde a una estrategia y las otras van a quedar en el camino, y es lo más lógico. El jueves anterior a la elección fui a una charla de los Turelo que organizaba aquí el Grupo Dinámica. Interesante. Muy interesante, me gustó la técnica de la exposición. Sí, señor. Y en esa charla los Turelo ponen una entrevista que le hace para su programa de televisión de Córdoba a Jorge Giacobbe, un colega de ustedes. Y Jorge Giacobbe dice que habían hecho un análisis, un estudio del voto de las PASO, donde Cambiemos estuvo cerca del 40%, ahora lo superó, y que ese voto estaba descompuesto en dos grandes grupos. Una mitad de ese voto, es decir, aproximadamente un 20% del voto, un voto ideologizado, un voto con características conservadoras, con los perfiles típicos de la centro-derecha. Y el otro 50% del voto a Macri en las PASO, decía Jorge Giacobbe, destinado
a dejar atrás al kirchnerismo, un voto antikirchnerista, pero no comprometido ideológicamente con el perfil del gobierno de Macri. Llevaban esto a colección, porque la charla era de economía, de que ese porcentaje de votantes, el lunes, si se cumplía la misión que le daban a Macri, que era dejar atrás a Cristina o empezar a dejar atrás a Cristina, iba a tomar distancia de Macri, iba a empezar a mirar al gobierno en sí. ¿Te parece que tiene razonabilidad esto que decía Giacobbe? Es una parte de lo que se llama el voto estratégico. Al no tener a lo mejor la opción que realmente le puede llegar a interesar al electorado, utiliza al menos peor o al que considera con mejores opciones para cumplir los objetivos que el electorado piensa, me parece. Habría que analizarlo desde ese punto de vista. También creo que hay otra cara en esa discusión que tiene que ver con la cuestión emocional. ¿No? En esta carga ideológica o no, la carga ideológica per se tenía que ver con una pertenencia, y en el otro era justamente un alejamiento. Era o por atracción o por alejamiento, pero me sumaba a esto. Y en esa cuestión ya, pensando, el que ha pensado ha actuado estratégicamente. El que no ha pensado, que lo ha sentido, no es un voto castigo tal cual, ¿no? Porque el voto castigo es eminentemente racional. Es de desacuerdo puro, de desacuerdo donde vos no te encontrás con nada. Pero en cambio, en este sentido, vos acá no hay un desencuentro. Lo que hay en sí es un alejamiento con la propuesta. Hacemos una pausita, pero les dejo este tema para el regreso de la pausa. ¿Cómo queda el escenario político cordobés después del resultado electoral del domingo, pero de cara a las elecciones del 2019, donde se elige gobernador, vice y donde se renuevan los intendentes? Al regreso de la pausa. Bueno, estamos de vuelta y la pregunta... Está flotando en el aire. Está flotando en el aire. ¿Quién la cabecea? A ver. Es el trabajo más difícil. Claro, Dale. el de cabecear. Bueno, a ver, en términos, creo que provinciales, habría que ver dónde ponemos el ojo, ¿no? Si es en un Cambiemos, en un Unión por Córdoba, el proceso de revisión hacia adentro para uno y para otro, en uno con un estado de euforia y de se viene un cambio y demás, con una mini grieta instalada desde el momento del aplauso, donde hasta se separan también en cámara, ¿no? Uno observa el momento del festejo, por un lado en Cambiemos Baldassi festejando, y por el otro lado Juez abrazado con Mestre, que hace una semana estaban a los insultos puros y directos, planteando una cierta... Ya están palpitando la interna, me parece, entre tres o cuatro candidatos. Entre 3 o 4 candidatos, y hablando de otros candidatos que no estaban ahí presentes y demás. Y por otro lado, un proceso de revisión en Unión por Córdoba, independientemente de que lo haya encabezado Martín Yardora o no, y de que esa falsa estrategia de decir, bueno, pusimos el candidato joven, el que discute, el que sabe de política, tratar de, casi de alguna forma, trata de responsabilizarlo en una contienda electoral donde en la historia de Unión por Córdoba en la legislativa fue siempre increciendo, fue la mejor performance que tuvo, alcanzaron los 3 puntos y hacía mucho que no tenía 3 bancas, ¿no? Donde siempre los resultados. Y después que eso, cuando se va a una estrategia de corte ejecutivo, los resultados no son para uno y para otro, ¿no? Ahí siempre Unión por Córdoba mantiene mantiene importantes diferencias con el resto para lo que viene, y mantiene el poder. Ahora, un dato cierto es que de esto Cambiemos, al margen del proceso que venga para definir candidatos, sale fortalecido de cara al 2019. Por supuesto de que sí. Me parece que, continuando con la idea de Jorge, la dificultad que tiene Cambiemos hacia adelante es
definir un candidato en sí. Como decía Néstor, hay al menos 4 precandidatos en danza, lo cual no es fácil de que ellos logren ponerse de acuerdo de acá al 2019, con el agregado de que Macri tiene muy buena relación con Schiaretti, y eso puede hasta significar un condicionante para ver cómo va a jugar Macri en las relaciones institucionales y personales. Por supuesto que sí, o sea, de que hoy por hoy, digamos, la continuidad del acuerdo provincia-nación está, y de acuerdo a cómo esta relación se vaya desarrollando de cara al 19, también va a influir en cómo sea el apoyo de Macri para con el espacio Cambiemos. Y por otro lado, obviamente estas fueron elecciones nacionales, las que vienen van a ser elecciones provinciales totalmente diferentes. Generalmente son los contextos los que definen las elecciones. Es importante tener en cuenta también que Unión por Córdoba ha demostrado capacidad de reconvertirse frente a escenarios adversos. Lo que sí a mí me parece que van a tener que tener en cuenta una nueva estrategia para enfrentar, en el caso de que se posicione con buenas chances Cambiemos, digamos, las estrategias que utiliza básicamente Cambiemos, que son totalmente diferentes a las utilizadas por Unión por Córdoba, más bien de corte tradicional. O sea, yo veo que las estrategias que ha utilizado históricamente Unión por Córdoba van de la mano de liderazgos que van a la confrontación política desde un discurso ideológico sustentado obviamente en este caso en el peronismo, mientras que el discurso de Cambiemos es totalmente lo contrario, digamos, es apolitizado, aideológico, basado en contenidos que no tienen un sustento empírico, y que eso además parece gustarle a los cordobeses. Entonces esta digamos dificultad o difícil diferente estrategia tiene uno del otro, le exige a Unión por Córdoba poder de alguna manera enfrentarlos en otros términos. ¿Cómo quedó, en opinión de ustedes, la figura de Yarlora en el escenario provincial después del resultado electoral? Creo que la figura de Martín quedó a nivel provincial, en esto es muy fortalecida, porque digamos, era un candidato que partía con guarismo de conocimientos importantes a nivel provincial, tenía 60% de conocimiento, más allá de tener buena imagen, pero partía con 40% del total del electorado que no lo conocía, que no le ubicaba, más allá de ser el vicegobernador en vigencia, lo cual eso le permitió crecer rápido, instalarse e independizarse con sobre todo en la segunda etapa de la campaña, post-paso, trabajar y recuperar muchísimos votos que estaban perdidos en virtud de los estudios preelectorales que tenían trabajados inminentemente después de las PASO. Después de las PASO un resultado de 16 puntos abajo, los preelectorales nos marcaban algo de 25, 26, terminar en 18, y eso tiene que ver mucho con un trabajo de mucha presencia, de mucha proximidad, en el marco de lo tradicional, también trabajando de la figura de ese liderazgo joven que trabaja otras cuestiones, que tienen que ver con cuánto se siente identificado la persona cuando habla cara a cara, cuando está en terreno con el candidato, cuando siente, cuando lo ve, cuando lo toca, cuando come con él, a cuando lo escucha solamente por un medio. Y en ese punto creo que hay un fortalecimiento, al igual que también creo que alimenta los egos desde las distintas aristas de Cambiemos para unos cuantos muchachos que dijeron, este traje me lo puedo probar también, ¿no? ¿Cómo lo ves a Yarlora vos después de la elección? Desde mi punto de vista, Martínez, como decía Jorge, creo que crece en nivel de conocimiento y en imagen positiva. De todas maneras, no puedo dejar de advertir el efecto coletazo de la derrota. Me parece que eso de ninguna manera marca, digamos, un efecto negativo en el Martín Yarlora como dirigente, pero sí, digamos, no es el candidato al que no se le puede ganar, digamos, a futuro. Me parece que logró retener su espacio territorial, fundamentalmente San Francisco, el departamento San Justo, a contramano de lo que pasó en el resto de la provincia, y eso también le da un plafón de respaldo en la provincia. Yo creo que no fue candidato, pero este panorama que estamos analizando importa el fin de ciclo
de un dirigente tradicional de Unión por Córdoba, José Manuel de la Sota. Es decir, creo que esta ausencia, primero, esta negativa a ser candidato cuando se lo visibilizaba como que era el número puesto, la falta de presencia en las PASO y su ausencia definitiva en el proceso electoral, creo que le ha hecho un daño, es decir, terrible. Es decir, creo que debe haber reconocido su ocaso político. Es decir, no lo veo como alguien que pueda recuperar la imagen que siempre tuvo, ¿no es cierto?, como un hombre que podía capear tormentas y que se reinventaba a sí mismo. Hay dos dirigentes locales que me gustaría saber cómo creen que salieron de esta elección. Uno por ausencia, por no haber tenido ningún rol. Creo que una de las primeras elecciones de los últimos 10, 12 años en la que no tiene ningún rol, que es Damián Bernarte. Y otra, alguien que tiene un rol inicial, digamos. Una primera aparición pública fuerte, que es el caso de Luciano Stoppani en las PASO y en la elección del 22 del domingo pasado. ¿Qué impacto les parece que tiene en estos dos dirigentes este evento electoral? Bien, en el caso de Damián Bernarte, creo que justamente no encontraba un espacio donde poder encauzar gran parte de su performance y poder colaborar, estar independientemente de un Pablo Carro candidato que, digamos, si uno lo ubica como un kirchnerista, no era lo que Damián Bernarte de Mejor San Francisco siempre propone o siempre discute, no se acercaba bajo ningún punto de vista. Desde el punto de vista de Cambiemos, era la antítesis prácticamente de lo que se discute. Desde el peronismo, que era lo que más cerca, es un espacio donde se encuentra en la vereda del frente, por lo menos en términos locales. Entonces digo, no encontraba ahí él un camino como para decir, bueno, acá yo puedo tener un espacio para poder trabajar, tener una visibilidad y de alguna forma colaborar en el triunfo o en el objetivo político de algo o de alguien. ¿Estar ausente en una elección significa un retroceso en el escenario político o no? Es un escenario nacional, no es él nunca discutió un escenario nacional en ninguna de las instancias. Coincidiendo con Jorge, me parece que hasta una jugada estratégica por parte de Bernarte, porque obviamente lo mantiene al margen de cualquier tipo de resultado que pueda llegar a perjudicarlo. En el escenario local hay que seguirlo considerando un jugador importante, entonces. Desde mi punto de vista, sí. Si el mercado electoral se divide entre tres, evidentemente que va a ser que puede llegar a... Un poquito como árbitro, digamos, una especie de árbitro. Y a Luciano Stoppani, ¿cómo vieron la irrupción de Stoppani en el escenario político local? No más allá de ser un candidato suplente, nomás creo que tuvo la suficiente virtud o inteligencia o perspicacia en el momento como para poder instalarse y casi disputarlo de cara a cara, digo, a no estar un Bernarte que siempre ocupa como el jefe de la oposición en términos oficialismo-oposición, encontró ahí una posibilidad, una bandera de que lo podía instalar como un posible candidato a no sé qué, pero por lo menos un candidato. Y él, ya siendo candidato suplente, podía instalarse de alguna forma en alguna performance. Lo que sí está claro que independientemente de pertenecer a una lista, queda con una imagen dislúcida y más sobre todo cuando estamos hablando de una elección nacional donde se discuten agendas nacionales y donde, si él tiene que tomar el rol de asumir como diputado nacional, porque supongamos que él es el quinto suplente, renuncia el hermano de Mestre, Diego Mestre, como titular y tiene que ir él, automáticamente queda fuera de carrera como candidato a intendente. No tiene ninguna, como candidato a intendente o candidato a otra cosa, no tiene ninguna chance y esa irrupción lo permite estar fuera del ejido urbano y de la posibilidad de después de colaborar. Va a ser más árbitro que Damián en términos locales. ¿Vos, Mauricio, cómo lo ves a Luciano? Para mí también fue una jugada estratégica el hecho de aprovechar esta contienda como para colarse detrás del triunfo de Cambiemos, y de alguna manera también disminuir, digamos, el alto grado de desconocimiento que él tiene como dirigente en el plano local. No significa que él haya hecho mucho o poco en esta contienda, pero sí ese posicionamiento y pertenecer a este espacio victorioso
no solo en el espectro provincial, sino también en el plano nacional, le permite cierto tipo de expectancia hacia el público local. Claro, porque, en mi opinión, ¿no es cierto?, él logra posicionarse en Cambiemos prácticamente como la única figura, desplazando de esos primeros planos a quienes tenían algún rol en algún momento, como el presidente de la Unión Cívica Radical, Ángel Barra, como el caso de Carlos Roffé, los concejales actuales de Cambiemos, Carlos Roffé y Paola Colombano. Me parece que él logró allí emerger como el candidato prácticamente puesto para las municipales se separa del pelotón, diríamos, ¿no? En esa poquito, jugada sí. Se separa un poco del pelotón, hace como el que pone segunda y dispara ahí en punta a ver si puede lograr esto. Lo que sí digo, lo peor que le puede llegar a pasar a él o a cualquier candidato en general es imbuirse de soberbia y decir, ya está, listo, yo voy acá, esto es mío y me animo a cualquiera, porque mira, si siendo suplente obtuve estos, y ojo, con esa falsa lectura, su falso diagnóstico, porque hay otros jugadores que son bastante más pícaros, tienen unas cuantas carreras más que vos, y en unos 100 metros finales por ahí te empujan, te escupen y no sé qué otra cosa. Y la elección, afuera, ¿no? Y la elección se había nacionalizado. Es decir, y por último, García Aresca, para cerrar ya, porque son las 22 horas. García Aresca, ¿cómo queda dentro de este escenario? Un hombre de Yarlora, pero el jefe de la Municipalidad de San Francisco y eventualmente la principal figura de Unión por Córdoba en la ciudad. No, eso, Mauricio, para que cabecees vos primero. Desde mi punto de vista, García Aresca tuvo poca incidencia en los resultados en el plano local. Me parece que más que traccionar los votos desde el municipio, desde la localidad hacia la campaña de Martín, me parece que fue todo lo contrario. Me parece que García Aresca no tiene el liderazgo político que tiene Martín Yarlora hoy por hoy, o la ascendencia política que tiene en el plano territorial local. Sí, creo que fue como un buen jefe de campaña local, ¿no? Eso digo, con poca visibilidad, acompañando en lo que tenía que acompañar y en lo que no, y no jugó a disputar liderazgo, sino simplemente a acompañar la candidatura de Martín, y en ese escenario, de alguna forma, trató de resguardar la gestión por encima de cualquier cosa para, si tiene una apetencia para repetir en el 2019, quedar lo menos ileso posible, pero el resultado positivo a nivel local, obviamente que le beneficia. De alguna forma u otra siempre le beneficia porque es el mismo espacio, no se lo ve como algo distinto. Un resultado adverso hubiera sido un signo de pregunta bastante importante. Amigos, siempre un placer hablar de política con ustedes. Sí, Quedan. No tanto algunas preguntas, algunas réplicas, con toda seguridad nuestros amigos que están detrás de las cámaras quisieran contestar alguna cosa a las reflexiones que hemos hecho, pero bueno, la tecnología no ha llegado a eso aún. Y nosotros llegamos al final del programa. Gracias, amigos, por habernos acompañado durante esta hora, y con Daniel Pastore los invitamos para que el miércoles próximo compartamos otra hora en este espacio de Aquí, Ahora, Actualidad. Muchísimas gracias y muy buenas noches.